Hola, este es mi resumen del módulo 2 con título de Seguridad y Manejo de Riesgos. Centro mi resumen en cuatro temas principales, los cuales se exponen aquí en esta tablita. El primero es Administración del Riesgo Hospitalario. El segundo, Seguridad y Riesgos Eléctricos. El tercero, el Control de Infecciones y Riesgos Biológico-Infecciosos. El cuarto, lo que son los riesgos y la protección radiológica. Dentro de la administración de los riesgos hospitalarios hay tres palabras o tres situaciones claves que vienen siendo la clasificación de riesgos, la evaluación de estos riesgos y recomendaciones generales de estos riesgos hospitalarios. Dentro del subtema de seguridad y riesgos eléctricos, tenemos sistemas eléctricos en áreas críticas como lo son tableros o sistemas aislados. Tenemos lo que son los riesgos eléctricos para el paciente con palabras claves como microshock y macroshock. El otro tema también muy importante es el control de infecciones y riesgos biológico-infecciosos. Es una clasificación primeramente de los peligros biológicos infecciosos, el manejo de los residuos peligrosos en un ámbito hospitalario y el control de infecciones hospitalarias. Por último, los riesgos y protección radiológica. Puse por ahí tres temas que vienen siendo la radiación en hospitales, la protección y atenuación de los peligros radiológicos y por último lo que es la radiación ionizante y el concepto de dosimetría. En esta parte observamos algunas de las normatividades nacionales principales que fueron tratadas en este módulo, muy importantes. Este módulo fue sumamente amplio con bastante información. Este es un pequeño resumen de todo lo que se vio. Hay otros riesgos que los consideré un poquito más, no tan importantes, pero no dejan de serlo, como son los químicos, los mecánicos, de seguridad, físicos, locativos, ergonómicos y psicosociales. Ok, vámonos al primer tema, que viene siendo la administración de riesgo hospitalario. Vamos a maximizar un poquito la pantalla para que se note mejor. Ahí está. El primer punto viene siendo la clasificación de los riesgos de manera general en un ámbito hospitalario. Me baso en una tablita que por ahí salió en las conferencias, donde se ven y se muestran los tipos de riesgos y el factor de riesgo asociado. Vemos los biológicos, los ergonómicos, etcétera, ¿no? Vemos ahí bastantes que por premura del tiempo los voy a omitir leer, pero están aquí y se vieron muy ampliamente. El siguiente punto, y también muy importante, que me pareció también muy interesante, fue lo que es la evaluación general de riesgos. El objetivo de la evaluación general de riesgos pues tiene su base en la prevención, ¿no? De tratar de hacer una evaluación muy exhaustiva de los riesgos potenciales que pueden surgir en un ámbito hospitalario. Se, se vio por ahí un diagrama a bloques para la gestión de los riesgos. Básicamente son tres pasos, lo que es análisis, evaluación y control. Dentro de lo que viene siendo el análisis, pues primeramente hay que identificar el peligro potencial. El siguiente paso pues es estimar el riesgo, es decir, determinar en base a tres factores, si es ligeramente dañino, si es dañino o si es extremadamente dañino. Una vez completada esta información, nos
nos vamos al siguiente paso, que es la valoración de estos riesgos. Es decir, es donde vamos a decidir si los riesgos son tolerables o no y si hay que hacer alguna acción sobre de este tipo de riesgos, ¿no? Nos basamos en tablas ya establecidas que nos dieron ahí como herramienta para catalogar y valorar este tipo de riesgos. Una vez que se logra lo que viene siendo la evaluación de estos riesgos, pues el objetivo pues es controlarlos, ¿no? Entonces el punto final es preparar un plan del control de estos riesgos, este, y sobre todo llevarlos a cabo y transmitirlos. A continuación vemos algunas recomendaciones generales de riesgos hospitalarios que se vieron en las videoconferencias. Hay recomendaciones para el control del riesgo biológico, que están aquí en esta parte. Algunas recomendaciones para el control de los riesgos químicos por anestésicos y químicos en laboratorios. Por último, también se vio por ahí algunas recomendaciones generales para el control de riesgos ergonómicos en los centros hospitalarios. Las principales recomendaciones también para disminuir el riesgo psicosocial fueron vistos. Todo este tipo de recomendaciones, bueno, no las voy a leer, pero están aquí en el video, en la presentación, para que se tomen en cuenta de que fueron vistas. Ok, el siguiente tema principal es la seguridad y riesgos eléctricos. Como primer punto, pues son los sistemas eléctricos en áreas críticas sobre todo. Y como puntos principales, pues de lo que se trató en este tema fue eh, tableros de aislamiento y lo que vienen siendo los sistemas aislados. Vemos aquí una imagen de un tablero de aislamiento y sus partes y sus definiciones. El transformador multidevanado para hacer un acople sumamente inductivo y evitar lo que más adelante vamos a ver, lo que son los riesgos de los microshocks y de los macroshocks. Vemos aquí también un instrumento de medición, la barra de conexiones a tierra y los circuitos de derivación hacia los contactos. En esta otra parte vemos un circuito eléctrico, donde pues ya nos damos una idea más general de lo que viene siendo el flujo, por dónde va el flujo de la corriente y cómo es la conexión a los receptáculos de los contactores. Los principios fundamentales de, de este tipo de sistemas aislados son dos. El primero, pues, es la seguridad de los pacientes, del personal médico y de las instalaciones. Y como segundo, garantizar la continuidad del suministro eléctrico aún cuando se presente falla. Otro tema importante que se vio fue lo que son los riesgos de microchoc y los riesgos de macrochoc. Microchoc se refiere a aquellos casos en los que al tener un catéter conectado al corazón, una pequeña corriente puede ocasionar grandes daños a los pacientes, incluso les puede ocasionar la muerte. Por eso se hace un análisis muy riguroso de este tipo de fenómeno. El otro riesgo es el macroshock, el cual está relacionado con la circulación de la corriente en la superficie corporal, en la cual el paso de la corriente es solamente a través del exterior del corazón. Sí, en esta imagen vemos una figura de riesgo de microchoc, donde nos dice, se muestra un ejemplo de riesgo de microchoc en el que un paciente tiene un catéter insertado vía intravenosa. El catéter forma parte de un transconductor conectado a un monitor para visualizar ciertos parámetros y esta a su vez a la red eléctrica. ¿Sí? Vamos siguiendo aquí el tipo de conexiones. Entonces, este tipo de disposiciones establecen una conexión a tierra del corazón a través del catéter. Y ahí la peligrosidad
porque está conectado sobre todo directamente al corazón. Entonces, al cerrar el circuito los pacientes en cualquier superficie metálica, puede circular una microcorriente suficiente como para causar, causar alguna fibrilación ventricular. Entonces, por eso es importante. Vemos acá en el otro lado lo que viene siendo el riesgo de macroshock. Nos dice que para exponerse al peligro de un macroshock, una persona debe entrar en contacto simultáneamente con ambos conductores eléctricos, es decir, el activo y el neutro, o ya sea los dos activos a diferentes potenciales. No obstante, como el conductor neutro está conectado a tierra, existe el mismo peligro entre el conductor activo y cualquier objeto conductor que de alguna manera esté conectado a tierra, ¿verdad? Cualquier parte metálica, puede ser las sillas, las mesas, las lámparas, ¿no? Entonces también son puntos importantes. Ok, otro tema interesante que se vio fue lo que viene siendo el control de infecciones y los riesgos biológicos infecciosos. Ok, primeramente vemos lo que viene siendo la clasificación de los peligros biológico-infecciosos. Vamos un poquito rápido porque se nos acaban los 15 minutos. Nos dan por ahí una definición donde nos dice que son todos aquellos materiales generados durante la atención médica que contengan agentes biológico-infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. Se generan en las áreas de investigación, de servicios clínicos y en laboratorios clínicos. ¿Ok? Nos da aquí algunas referencias de la norma 87 y nos da aquí también las clasificaciones y los tipos de peligros biológicos infecciosos y sus descripciones, ¿no? Por ejemplo, para la sangre y sus componentes se considera solo en su forma líquida, así como sus derivados no comerciales. Y aquí nos vamos viendo cada uno de ellos. Una tablita de lo que viene siendo el manejo de residuos peligrosos y cómo deben de ser manejados. Esto también se ve en la norma anteriormente mencionada. Lo que viene siendo también el control de este tipo de infecciones hospitalarias, ¿no? Y nos dan aquí algunas recomendaciones para el control de infecciones hospitalarias. ¿Ok? Por último, el último tema que se vio también muy interesante fue los riesgos y protección radiológica, ¿verdad? Algunas definiciones, como son lo que viene siendo la exposición, la dosis absorbida, las dosis equivalentes, temas, muy interesantes y bases para entender lo que viene siendo la seguridad radiológica y cómo proteger y o atenuar los peligros radiológicos. Pues aquí están, primeramente, principalmente son 4, ¿no? Primeramente, pues protegernos nosotros con guantes, mandiles, lentes, etcétera, y cuidar estos aspectos de blindaje, distancia y tiempo, ¿no? Entre más lejos estemos, pues es mejor, y entre menos tiempo estemos expuestos, menos peligro vamos a tener. Ok. Por último, está lo que viene siendo la radiación ionizante y los límites nacionales de acuerdo a las normas de México, permitidos sobre todo para el personal ocupacionalmente expuesto. Nos dice que es de 50 milisieverts anuales y para el público en general de 5 milisieverts anuales. Ok, como vemos, pues es bastante información. Ahora sí que nos pusieron mucho a estudiar. Aprendí mucho en este módulo, sobre todo bastantes videos que se vieron y bastantes videoconferencias que nos pusieron. Eh, bueno, ese es mi resumen. Un poquito rápido por la premura del tiempo, pero bueno, espero y les haya servido y aquí está la presentación que estará disponible ahí en el corcho. Hasta luego.